Buenas tardes a todos, nuevamente. Esta semana en el diario El Mercurio, del día 19 de junio, el martes, en la sección Economía y Negocios, tuve ocasión de ver un artículo que me llamó la atención. La verdad que en una primera instancia no leí a cabalidad el artículo, pero el título me llamó profundamente la atención. El título decía: la ajedrecista chilena de talle mundial. Mis ojos y mi mente se abocaron al título por varias razones. Una de esas razones es que el ajedrez fue uno de los juegos que atrajeron mi atención en la época de adolescente. La verdad, yo quiero contarles una infidencia. Cuando adolescente fui un adolescente bastante poco activo, en una manera elegante de decir flojo en realidad. No me costaba la educación física, de hecho me bajaba las notas, por eso mi mamá, condescendiendo conmigo y para que no me bajaran las notas, ¿qué es lo que hacía mi mamá? En vez de obligarme a hacer gimnasia, certificado médico porque me dolía la espalda, y es verdad, me dolía la espalda. Pero con los años aprendí que el dolor de espalda precisamente era por la inactividad, era a consecuencia de, y no a causa. Pero eso lo vine a aprender muchos años más tarde, cuando ya había dejado la adolescencia atrás. Y las paradojas de la vida, esta es otra infidencia. Postulé a una carrera, me llamó la atención la kinesiología por el nombre, porque no lo entendía mucho. Kinesiología no es como tecnología médica, ¿ves? Pero kinesiología, kine, algo interesante, y postulé aquello. Y para mi sorpresa, dentro de los ramos básicos, estaba educación física. Educación física 1 y educación física 2, 2 semestres. No, y en algún momento, en mi precaria inocencia, le pregunté a los profesores si uno podía omitir el ramo de gimnasia. Yo creo que hasta el día de hoy se están riendo. Y ya han pasado muchos años de aquella época. Como digo, el título me llamó la atención por eso, porque cuando fui joven el único ejercicio que hacía o que practicaba era ajedrez, y ustedes saben que no es mucho el ejercicio físico que uno desarrolla con el ajedrez, sino más bien mental, o por lo menos así pensaba yo. Pero como digo, para todos los que vivíamos en el sur de nuestro país, desarrollar actividades al aire libre siempre costaron mucho, porque se tenían que hacer bajo techo y no siempre teníamos acceso a gimnasios. Y entonces actividades físicas en una ciudad que tiene un índice pluviométrico mayor que el de Valdivia ya es bastante decir. Y entonces por eso es que el ajedrez me llamó la atención este título. El artículo en cuestión me resultó atractivo por aquello de las reminiscencias y las evocaciones que me llevaron a mi pasado. No obstante lo dicho, el artículo, el cual finalmente terminé leyendo a plenitud y que tuve ocasión, como ahora tenemos estas herramientas tecnológicas, tuve ocasión de bajarlo e imprimirlo, tuve ocasión de leerlo, me dejó un sabor particularmente agradable en cuanto a lo que dijo la entrevistada, quien es actualmente uno de nuestros grandes referentes del ajedrez chileno. Me refiero a doña Damaris Abarca, actual número 1 del ajedrez nacional. Me llamó la atención todo lo dicho por ella, y una de sus respuestas me llamó la atención. La partida más difícil, aquí en la página 2 de este artículo, la partida más difícil. Ella explicó algo que le había tocado vivir y lo expresó de la siguiente manera:
Dice, la semana pasada nació su primer hijo. Cuando solo tenía 6 meses de embarazo, enfrentó la partida más difícil de su vida. Damaris tenía lupus. Esta condición hacía probable un aborto por inviabilidad fetal. En el caso del lupus, el primer riesgo es para el bebé, explica, porque lo que hago yo es activar anticuerpos, que lo que van a hacer es penetrar el útero y pararle el corazón al bebé. Entonces, más allá del tema personal, de que si yo quisiera o no ser madre, también había un riesgo si decidía tenerlo o no. Así se me dio una posición muy ajedrecista, súper compleja. Damaris dice que el ajedrez es como la vida misma. Cuando jugamos ajedrez, vamos tomando decisiones todo el rato y asumiendo riesgos, también asumiendo los errores. Y aunque haya un error, tenemos que seguir adelante. Entonces el ajedrez te enseña mucho, sobre todo porque también es un juego donde pierdes un montón. Yo tuve que perder miles de partidas para llegar a ser buena. Te forma el carácter y la vida te lo enseña también. Me llamó la atención esta parte de la entrevista, puesto que coincido con esta dama, podríamos decir, concuerda con mis convicciones más íntimas. La vida es un constante devenir y de tomar decisiones. Todos los días, independiente de la edad que usted tenga, todos los días usted y yo debemos enfrentar esta realidad. Y esta realidad a veces, no siempre, solo a veces, uno se enfrenta a partidas difíciles. Partidas difíciles, ella usó la expresión juegos difíciles. Esto de jugar con un contrincante que es duro, que es fuerte. Y no siempre uno vive partidas difíciles, pero a veces ocurre que debemos enfrentar partidas difíciles. No siempre, esto no es algo que ocurra todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Nos levantamos todas las mañanas y todas las mañanas vivimos partidas difíciles. Eso no es así, pero yo he aprendido con los años que alguna vez en la vida uno vive una partida difícil. Alguna vez en la vida uno se encuentra ante una situación compleja. Y cuando digo compleja, la complejidad puede venir por la dificultad que presenta o por las consecuencias de las decisiones que tengo que tomar. Cada partida involucra decisiones y riesgos que debemos afrontar o enfrentar. Cada día de nuestra vida es una nueva partida. Y cada partida es una oportunidad que Dios nos entrega para ser mejores. Y a este respecto, la Biblia también habla de aquello. En nuestro manual de instrucciones, podríamos compararlo, ¿verdad?, con un dossier, ¿verdad?, o con un conglomerado de instrucciones. Hay una instrucción que devela lo que Dios espera de nosotros en cuanto a las decisiones diarias. Los invito a ir a Deuteronomio. En Deuteronomio nos encontramos con un anhelo que tiene Dios para con nosotros. En Deuteronomio 30, en el verso 19, Dios hablándole a su pueblo, a su pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, después de haber vivido esos 40 años en el desierto. El Deuteronomio
se escribe y por eso se le llama, este es el quinto libro del Pentateuco, de los 5 primeros libros, y se le llama la segunda ley. Aquí hubo una renovación, podríamos decir, de votos de parte del pueblo de Israel para con Dios. Y Dios le plantea lo siguiente a su pueblo, a sus hijos: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Eterno a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Dios plantea aquí un dilema, y le pide a sus hijos que escojan por el camino que conduce a la vida. La bendición y la maldición enfrente de nosotros. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a discernir por lo correcto. Y lo correcto ante Dios es que decidamos por su ley expresada en estatutos, en mandamientos. Y es curioso, y digo curioso, cuando se escribe Deuteronomio, el pueblo aún no entraba a la tierra prometida. Aún no cruzaban el Jordán. El relato del cruce del Jordán está expresado más tarde en el libro de Josué. Y Dios le profetizó al pueblo lo que iba a ocurrir con el pueblo si el pueblo transgredía, si el pueblo se inclinaba y tomaba malas decisiones en cuanto a su relación con Dios y en cuanto a sus leyes. Y les habló en detalle de lo que pasaría si el pueblo pecaba. Y digo, es tan curioso que Dios, aquí vayamos a Deuteronomio 28, y no es curioso, pero es llamativo. Díganme si no es llamativo. Dios hablándole a su pueblo, diciéndole: mire, si ustedes obedecen, van a vivir todo esto. Y si ustedes desobedecen, van a vivir todo esto. ¿A qué me refiero con todo esto? Deuteronomio 28, verso 15. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz del Eterno tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios lo profetizó. Esto de profetizar en este caso se refiere a predecir, ¿verdad? Dios dijo lo que iba a pasar antes de que ocurriera. Y Dios le dijo a su pueblo: si ustedes transgreden, mire, estas maldiciones los van a alcanzar. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Esto de no producción, porque uno transgrede. Dice: maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Pasar hambre a su pueblo. Maldito el fruto de tu vientre. Estas son palabras tan fuertes, hermanos, que a veces uno no es que no las lea, pero es fuerte decirle a una mujer que el fruto de su vientre sería maldito. Fuerte. No solo el fruto de su vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y el Eterno enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto.
a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Dios le expresó a su pueblo lo que iba a acontecer a su pueblo si su pueblo transgredía los estatutos y los mandamientos. Y lo, entre comillas, curioso es que el pueblo transgredió de igual manera. Dios habló en detalle del dolor que producen las transgresiones. El pecado produce muerte. Las transgresiones producen dolor, desasosiego, incomodidad. Dios expuso de manera clara, diáfana y cristalina lo que puede ocurrir si la partida es mala. Si la partida es mala, el fin es malo. Y eso todos los ajedrecistas lo saben. Uno mueve una pieza y ya parte en desventaja si uno se equivoca al partir. Y lo que me resulta desconcertante es que, sabiendo los israelitas lo que pasaría, actuaron de manera pérfida y maligna de igual manera. La vida, hermanos, es una partida de ajedrez diaria. Y Dios nos mandata una y otra vez que aprendamos a tomar el buen camino. El anhelo que Dios tiene para con sus hijos, en primer lugar, es que seamos sus hijos. Dios no nos llamó para que luego de habernos llamado, Él nos deseche. Sáquenselo de la mente, eso no es así. Dios no es hombre para que se arrepienta. En Números 23, en el verso 19, cuando le pidieron a Balaam que maldijera a Israel, y por inspiración, aquí se menciona lo que dijo Dios. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no actúa como actuamos los seres humanos. Los hombres solemos tener ideas o pensamientos de las realidades en un momento de la vida y tener otras ideas o pensamientos en otras épocas de la vida. El ser humano cambia las percepciones. Baste recordar la experiencia que tuvo Jacob allí con su suegro Labán. La misma escritura dice que el rostro de Labán cambió con Jacob, su yerno. Vayamos allí, Génesis 31. En Génesis 31, los seres humanos cambiamos. Dios no cambia. Dios nos llamó y Dios no cambia su llamado. Los que solemos cambiar somos nosotros. Aquí en Génesis 31 está un relato muy vívido de una experiencia que vive un hombre hace miles de años atrás. Y dice aquí, verso 1, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre
y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Esto del semblante. ¿Se acuerdan cuando Jacob llegó a vivir con Labán? Labán lo recibe con los brazos abiertos y era un hombre con algunas dificultades, ¿verdad? Venía huyendo de su tierra porque su hermano lo quería no quería hacer algo no bueno con él, por eso huye. Sí, nadie huye porque piensa que las cosas van bien, uno huye cuando las cosas van mal. Y Labán lo recibe con los brazos abiertos y el hombre, Jacob, se enamora de una de sus hijas y él, no conforme con entregarle una de sus hijas, le entrega la mayor y finalmente le entregó 2 de sus hijas. Y trabaja conmigo, hombre. Y uno piensa, claro, bueno, 14 años trabajando y pagando la dote de las mujeres allí. Mano de obra económica, barata, y haciendo que las propiedades de Labán crecieran. Pero pasan los años y Jacob comienza a trabajar por sí, por su casa. Y Dios bendijo la mano de Jacob, bendijo su obra. Y las propiedades y los ganados comenzó a pasar de manos, comenzó a salir de la casa de Labán para irse a las manos de Jacob. Bueno, pero el semblante de Labán ya no era el mismo. Uno se imagina, la Escritura no lo dice, pero uno se imagina cómo habrá sido el primer encuentro, o el segundo encuentro, o los tiempos cuando estaban bien las cosas. Labán una sonrisa de oreja a oreja. Pero ¿qué pasa con el tiempo? El ser humano, estas semanas he tenido un aprendizaje muy grande respecto de el lenguaje que no es hablado, el lenguaje de señas o el lenguaje analógico. La cara es podríamos decir, es una forma que tenemos los seres humanos de expresar lo que hay dentro de nosotros. La cara. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y me recuerdo de haberme sentado frente a un espejo en donde nuestros profesores nos pedían que ejecutáramos todos los movimientos que la cara puede hacer. Y estábamos días, bueno, no tanto, pero estábamos una cantidad de horas increíbles mirándonos al espejo, viendo la cantidad de morisquetas que uno puede hacer con la cara. Y sin embargo, el semblante va más allá de las morisquetas. No es solo que uno cierre un ojo, o abra un ojo, o levante la ceja, no, el semblante es el conjunto entero. Y el semblante de Labán cambió con los años, dando cuenta de esta transitoriedad que tenemos los seres humanos para evaluar las cosas. Según sean las circunstancias, evaluamos de una manera. Según sean otras circunstancias, evaluamos de otras maneras. Los seres humanos solemos cambiar, pero Dios no. Dios no cambia. Él nos llamó y Él persiste en su llamamiento. Y Él está esperando que nosotros nos comportemos como hijos. El anhelo de nuestro Padre es que cuando tengamos que enfrentarnos a las partidas de la vida, escojamos por el bien. Porque las decisiones correctas son las que producen frutos correctos. En Santiago 1:17, en Santiago encontramos una escritura neotestamentaria
que declara que Dios no cambia. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Como dije hace un momento atrás, los que cambiamos con respecto a Dios somos nosotros. Somos nosotros los que cambiamos de parecer con respecto a Dios. Sin embargo, Dios siempre ha querido lo mismo para con sus hijos. Él quiere que sus hijos se comporten como tales. Al punto que Dios profetizó que entendiendo que su pueblo pecaría y se alejaría de Él, Él los traerá de vuelta a su lugar. Aquí en Ezequiel, una escritura muy hermosa y alentadora, que habla a este respecto. Dice aquí, Ezequiel 11, verso 14. Y vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos del Eterno, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di, así ha dicho el Eterno el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho el Eterno el Señor: yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Uno se encuentra con estas maravillosas palabras. Dios siempre allí queriendo lo mejor para su pueblo, siempre. Es como a veces a uno como padre le ocurre aquello. Uno siempre desea lo mejor para sus hijos, y no siempre los hijos se comportan como uno quisiera, pero siguen siendo nuestros hijos. Bueno, Dios se comporta como un padre amoroso con su pueblo. Un pueblo pecador, un pueblo tosudo, un pueblo que ha hecho abominaciones increíbles. Y ahí está Dios diciendo: mire, bueno, en el futuro los traeré acá y les cambiaré su corazón. Y van a cambiar. Y ese corazón de piedra se va a transformar en un corazón de carne, que va a tener ganas de cumplir conmigo, dice Dios. Y como Dios no cambia, el futuro de las buenas decisiones no cambia, más también el futuro de las malas decisiones tampoco cambia. Porque en Ezequiel 11:21 dice: mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. Dios tiene misericordia y paciencia, pero misericordia y paciencia no implica que Él cambie en relación al hombre y sus malas acciones. Lo que a veces ocurre con el hombre es que el hombre razona de una manera torcida.
El ser humano tiende a justificarse ante Dios. Y hay una escritura aquí en Deuteronomio 29, en el verso 18. Deuteronomio 29, verso 18, que da cuenta de lo que acabo de decir. A veces el ser humano razona de manera equivocada. Dice, verso 18, 29, 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Eterno nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. El ser humano razonando, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. A veces el ser humano razona de manera equivocada y piensa que, bueno, transgrediendo, igual él puede tener bendiciones. Y Dios no dice aquello. El que transgrede recibe el premio de su transgresión. El anhelo de Dios para con nosotros es que seamos sus hijos. Ese es el anhelo. Dios busca hijos. Mas también el anhelo de Dios es que sus hijos se comporten como tal. No basta que seamos hijos por genealogía, sino que seamos hijos por acción. Es muy interesante la conversación que tuvo Jesucristo con los fariseos. Aquí Juan 8. Juan 8. En el capítulo 8 de Juan ocurre una conversación entre los fariseos y Jesús. En el verso 39. Aquí, en esta conversación que había partido unos momentos atrás, respondieron a Jesús y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. El anhelo de Dios es que nos comportemos como hijos. Y aquí la conversación que tuvieron los fariseos con Jesús declara o muestra el poder de las acciones. El poder de las acciones. Las acciones nos definen definitivamente. Todos los que estamos aquí, y a través de los años yo he caído en esta cuenta, los que hemos tenido la ocasión de hablar y incluso enseñar a hablar. Podemos aprender estrategias para hablar y podemos hablar bonito,
y podemos hablar de manera inteligente y podemos hablar de muchas maneras, pero al final del día, mis hermanos, nuestras acciones nos definen. No basta con que uno tenga el nombre, por ejemplo, de cristiano. No basta con que usted incluso diga, mire, yo soy cristiano. No basta, porque las acciones nos definen. ¿Qué pasa si usted o yo, definiéndome como cristiano, no me comporto como tal? ¿Qué pasa si mis acciones más se parecen a las acciones del mundo? ¿Podrá mi título, podrá mi nombre de cristiano avalarme ante Dios? No, al final del día, mis hermanos, las acciones nos definen. La tragedia en la conversación aquí que tenían los fariseos es que los fariseos no lograron entender lo que ello significaba. No todos, por supuesto, no todos. Hubo personas que creyeron en Jesús y se dieron cuenta en dónde estaba el problema del mundo religioso de aquella época. Hablaban bonito, pero a la hora de las acciones, bueno, el mismo Cristo los definió como sepulcros blanqueados. ¿Ve? Por fuera lindo, pero por dentro, huesos de muerto. El título de hijo de Dios implica acciones en consecuencia. Yo diría que esta es una de las partidas difíciles. Haciendo la analogía con el juego de ajedrez, nuestra vida de cristiano es como un juego de ajedrez. Todo el día y todos los días tenemos que tomar decisiones, pero no basta con jugar. Si somos hijos de Dios, nos tenemos que ceñir a las reglas con las cuales un hijo de Dios debe jugar. En la entrevista aquí a esta ajedrecista le preguntaron cómo llegó a vencer a todos sus contrincantes chilenos y latinoamericanos. Esta dama es uno de nuestros referentes a nivel mundial. Ha ido a competir a Rusia y ya ha sacado premios en Rusia. Y ella contestó algo de lo cual nosotros podemos también sacar lecciones. ¿Cuántas partidas debió perder para ser la mejor de Chile? Esa fue la pregunta. ¿Cuántas partidas debió perder para ser la mejor de Chile? Y ella dijo, miles de veces. No gané. Miles de veces fracasó en su intento por ser la mejor. Pero al cabo del tiempo, en la actualidad, es la mejor. Miles de intentos de hacer jaque mate, hasta que por fin logró la estrategia para poder ejecutar esta acción. Y entonces uno se hace estas preguntas también. ¿Cómo alcanzar el éxito en nuestra tarea de decidir correctamente por lo correcto? Decidir correctamente por lo correcto. Porque lo correcto hay que hacerlo correctamente. Primero, no sacar a Dios de nuestras decisiones. Segundo, no olvidar a Dios en nuestras decisiones. Tercero, no obviar a Dios en nuestras decisiones. No sacar a Dios de nuestras decisiones, no olvidar a Dios y no obviarlo. ¿Cómo hacer práctico estas tres sugerencias? Primero que nada, aquí en 2 de Timoteo, Pablo, aconsejando a su hijo en la fe, Timoteo, dándole un consejo que hemos leído, repetido, reiterado, replicado
y todos los sinónimos que puedan encontrar a este respecto. ¿Cómo no sacar a Dios de nuestras decisiones? ¿Cómo no olvidar a Dios de nuestras decisiones? ¿Cómo no obviar a Dios en nuestras decisiones? Aquí en 2 de Timoteo 3, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo aprender a decidir correctamente por lo correcto? Nuestra fuente de aprendizaje, corrección y perfeccionamiento nace de la verdad. Nuestra fuente es la Biblia. Es la Biblia. Si usted quiere aprender a resolver un tema, un dilema, bueno, acérquese a Dios. En oración, en ruego, mas también en estudio y reflexión de la palabra. La palabra de Dios es la fuente de donde nos nutrimos o de donde sacamos la fuerza para aprender a resolver las partidas difíciles de nuestra vida. Todos los que estamos aquí alguna vez hemos sido puestos a prueba en nuestras convicciones. En nuestras convicciones. Uno piensa, hace 8 años tomamos una decisión. También un fin de semana con la cifra 23. Hace muchos años atrás, 8 años ya. ¿De dónde nos nutrimos para tomar aquella decisión? Bueno, del discernimiento que Dios nos dio para poder evaluar una situación. Todos alguna vez hemos vivido situaciones críticas en las cuales debemos aprender a resolver los enigmas, este juego de ajedrez que es nuestra vida, de poder, si uno mueve un caballo, mueve un peón o mueve un alfil, ¿qué va a hacer? No todos serán probados con pruebas de vida o muerte, pero todos seremos probados. Eso es claro. No todos tendrán que vivir la experiencia de los amigos de Daniel, ¿verdad? De ser enviados a un horno de fuego. Pero eso no significa que no vayamos a ser probados en alguna circunstancia en la cual tengamos que resolver entre lo bueno y lo malo. Yo diría incluso que las pequeñas batallas del día se traducen en esas pequeñas decisiones que uno toma, de transgredir o no transgredir, de hablar una palabra o no hablar una palabra, de dejarse llevar por algún comentario o no. Todos los días uno está resolviendo estos pequeños dilemas que a través del día a veces se transforman en grandes dilemas éticos. No todos seremos probados con la vida, pero estoy convencido que a nuestro nivel, el nivel que Dios conoce en nosotros, todos somos probados. Aquí en 1 de Corintios 10, en 1 de Corintios 10, en el verso 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
A veces uno se pregunta por qué dice tentados y no probados. Cuando somos probados, solemos ser tentados en abandonar lo correcto. Cuando somos probados, solemos ser tentados en abandonar lo que es correcto. Cada nivel espiritual tiene pruebas diferentes. A los niños se les prueba de una manera. A los adultos se nos prueba de otra manera. Unos seremos probados en fe, otros serán probados en convicciones, otros serán probados en tentaciones. Yo no sé. Cada uno de nosotros vive distintas circunstancias diarias. A veces uno espera, ¿verdad?, esa prueba. A veces pareciera que uno desea o anhela vivir una prueba grande para ser probados, pero a veces las batallas pequeñas son las que definen nuestro día a día, y a veces nuestras acciones son las que van definiendo qué carácter tenemos para enfrentar pruebas. A veces uno mismo se pone en problemas con las palabras que ha hablado. ¿Nunca han vivido aquello? Que uno se casa con Z, uno se casa con sus propias palabras. Hay un relato que está descrito en Esdras. Esdras vivió un dilema. Y este dilema se debió a que él habló con el rey y él dijo: mire, Dios nos va a proteger. Dios está con nosotros y vamos a hacer una travesía larga para ir a Jerusalén. Y Dios está con nosotros. Y definitivamente Dios está. Pero aquí en Esdras, en el capítulo 8, en el verso 21, se declara lo siguiente. Dice así: y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Ven? Aquí Esdras se vio en una situación crítica. Pedir o no pedir ayuda al rey. Pero él dice: mire, tuve vergüenza, porque nosotros habíamos dicho que Dios estaba con nosotros y todos aquellos que fueran enemigos serían destruidos. Y el verso 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. A veces uno peca con las palabras. A veces uno se casa solo. Pero ¿qué hacer cuando uno vive una situación así? Bueno, de nuevo, acercarse a Dios. Acercarse a Dios con las uñas y con los dientes. Si Jesucristo es nuestro hermano y Él oficia como nuestro abogado. Él entiende nuestros problemas. Unos seremos probados de una manera y otros de otra manera. Pero todos y cada uno de nosotros viviremos de vez en cuando partidas difíciles. Y la lección de vida que podemos extraer al vivir una partida difícil es que las partidas difíciles no tienen la idea de destruir nuestras vidas. Esto es algo también que uno tiene que aprender a sobrellevar. A veces somos probados y a veces nuestras pruebas nos parecen duras y a veces definitivamente son duras. A veces una enfermedad
que nos aqueja, que nos debilita. A veces estas enfermedades autoinmunes que están de moda a propósito ahora, que nadie sabe muy bien exactamente cuáles son los orígenes, pero sí uno se enfrenta a una enfermedad que no tiene cura. Hay enfermedades que no tienen cura y uno en realidad no sabe exactamente qué es lo que está viviendo, por qué lo está viviendo, para qué lo está viviendo. Pero la lección de vida que uno puede aprender cuando vivimos momentos difíciles es que los momentos difíciles siempre tienen un propósito. Siempre tienen un propósito y uno no tiene que olvidarse de ello. Siempre hay un propósito para vivir una partida difícil. ¿Y cuál es ese propósito? Yo tengo la convicción que es confirmar esta escritura en Romanos, en el capítulo 8. Primero que nada, traer al presente lo que estamos viviendo. En el verso 18, de 8 versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, todos los problemas que uno pueda tener, esas partidas, esos jaques mate al rey de nuestro lado, esas derrotas que a veces uno vive y que tiene que aprender a sobrellevar, esos problemas que uno tiene no son comparables. No hay comparación. No hay comparación la vida transitoria con la vida eterna. No hay comparación. 100 años de nuestra historia en comparación con la eternidad, no hay comparación. No hay comparación. Lo físico con lo espiritual, no tiene comparación. Y sin embargo, Dios dice que aquí las cosas que vivamos en este presente no son comparables con lo que se nos está prometido. Y el principio al cual quería detenerme cuando vivimos pruebas difíciles es el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios. Esa es la certeza en la cual debemos pensar cuando tengamos que vivir estas partidas difíciles que nos da la vida.